Saben, hoy quiero hablar sobre, estamos en la serie Un lugar para Jesús y cerramos hoy. Y hablamos de que Jesús es nuestra paz, hablamos de que Jesús es nuestra esperanza, hablamos de que, vamos a hablar hoy de que Jesús es nuestro gozo. Diga conmigo, Jesús es nuestro gozo. Y yo quiero en esta hora encender la vela del gozo. Y decía el pastor Gabriel, decía Gabriel esta mañana que la luz alumbra. Todo lo que alumbra trae claridad y trae felicidad. Incluso lo oscuro, Dios le llamó noche. Lo oscuro se usa para representar luto, para representar diabluras, para representar, no se ofendan los oscuros, sino el color negro. Lo oscuro se usa para representar lo malo, pero la luz se usa para representar lo bueno. Lo bueno trae alegría. Y dijo Dios, y vio Dios que el mundo era bueno. Incluso dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. En esto pensad. Es decir, las cosas claras traen alegría a nuestras vidas. Pueden bajar un poco el pad, por favor. Lucas capítulo 2, verso 10. Yo quiero que usted me preste mucha atención, porque hoy vamos a revertir. Dios está revirtiendo cómo nosotros teníamos un significado de paz que es ausencia de peligros, de conflictos. Entendíamos que esperanza es algo positivo que yo espero. Pero ¿qué es gozo? Nosotros entendíamos que la paz es algo que no, todo está tranquilo, hay paz. Pero entendemos que por la palabra, desde la perspectiva de Dios, paz no es ausencia de conflictos. Entendimos que esperanza, desde la perspectiva de Dios, no es algo positivo. Es la presencia de algo mayor en nuestras vidas. Présteme sus oídos y sus ojos por 30 minutos. Porque cuando arranque no voy a parar. El que tiene nota, tome nota. Porque usted va a convertir hoy. Otra vez. ¿Qué es gozo? Y quiero iniciar en esta hora leyendo el libro de Lucas capítulo 2 verso 10. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Si vamos al contexto atrás, ¿por qué si él va a hablar de una buena noticia, él tiene que advertirle que no teman? ¿Cómo yo te puedo decir, te traigo una cocina completa de $15,000, no tengas miedo? ¿Cómo yo te puedo decir, te voy a dar $1,000,000, no tengas miedo? ¿Por qué el ángel le advierte de temor si él va a hablar de una buena noticia? Alaba. ¿Será que hay buenas noticias que producen algo que da miedo? ¿Será que hay cosas de Dios en nuestras vidas que parecen raras y pueden producir cierto temor? ¿Por qué el mensaje de Gabriel, el ángel, tenía que incluir no teman cuando él le está hablando de una buena noticia? ¿Qué buena noticia te puede traer miedo?
¿Qué contiene el mensaje de Dios a tu vida que te advierte no temas? ¿Será que hay algo dentro del mensaje que va a retar tu perspectiva y tu humanidad? ¿Qué produce el mensaje de Gabriel que le advierte no teman? Les tengo una buena noticia, no teman. Parece como contraproducente, porque una buena noticia no debería producir miedo. ¿Está aquí conmigo? No teman, que les traigo una buena noticia que será para todos, para todo el pueblo, motivo de mucha alegría. La Biblia nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. También dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga conmigo, gozo. El gozo no es simplemente otra emoción. El gozo es un fruto del Espíritu. Diga conmigo, el gozo no es solo una emoción. Es un fruto del Espíritu. Incluso los que tienen guerra espiritual, atiendan. El gozo es un arma muy poderosa para la guerra espiritual. Porque una persona que no tiene gozo no puede guerrear espiritualmente. El gozo recorre todas las escrituras: alegría, felicidad, regocijo. La primera expresión para describir el nacimiento de Jesús fue una buena noticia de gran gozo. Nosotros ver cómo las escrituras, a través de toda ella, empieza a hablar de gozo. Siempre Dios habla de gozo. Siempre empieza a hablar de alegría. Gócense. Recuerdo a un paralítico que bajaron 4 amigos del techo. Y Jesús, el hombre está paralítico evidentemente. Míreme aquí. Y Jesús lo primero que le dice al paralítico es: ten ánimo. La palabra real es ten gozo. ¿Es falta de alegría o es enfermo que está? Porque yo he visto gente paralítica con más gozo que muchos de nosotros. Yo he visto personas con enfermedades crónicas incurables que tienen más vida que muchos de nosotros. Vi el testimonio de alguien el 24 que cené con una familia. Una señora me estaba hablando de una nieta suya o sobrina, no recuerdo. Pero ella empezó a hablarme de ella. Yo dije, wow, a nosotros nos falta de lo que a ella le sobra. Porque ella no anda en silla de ruedas, hay que dializarla con 22 años. Y la alegría que ella expide de su espíritu contagia. Y muchos de nosotros nos sobra lo que a ella le falta, pero a ella le falta el gozo que a ella le sobra el gozo que a nosotros nos falta. ¿Me estoy dando a entender? Me encantaría que veamos esta definición de cómo Dios define gozo. Usted entiende que gozo es algo produce gozo, una buena noticia, algo positivo, alguna sorpresa buena, eso te causa gozo. Pero ¿cómo la palabra de Dios habla gozo? Estar de buen humor es realmente genial, y la mayoría de los idiomas tienen muchas palabras para describir esta experiencia, como feliz, alegre, gozoso y más. Y es igual en los idiomas de la Biblia. En el hebreo bíblico antiguo hay una variedad de palabras como simcha, sazón o gil. En el Nuevo Testamento griego tenemos chara, eufrosune o agaliasis. Cada palabra tiene su propio matiz único, pero todas se refieren básicamente al sentimiento de gozo y felicidad. Lo que hace interesantes a estas palabras bíblicas para el gozo es notar la clase de cosas que traen felicidad. Y también observar cómo el gozo es un tema clave que recorre la historia de la Biblia completa.
Empecemos con las fuentes del gozo. En la primera página de la Biblia, Dios dice que este mundo es muy bueno. Así que, naturalmente, las personas encuentran gozo en las cosas hermosas y buenas de la vida, como un rebaño creciente o una cosecha abundante en las montañas. El poeta del Salmo 104 dice que una buena botella de vino es un regalo de Dios para alegrar el corazón de las personas. Las personas encuentran gozo en una boda o en sus hijos. Hasta hay un proverbio hebreo que compara el gozo que un perfume trae a tu nariz con el gozo que un buen amigo trae a tu corazón. Sin embargo, la historia humana no es solo un festival de gozo. La historia bíblica muestra cómo vivimos en un mundo que ha sido corrompido por nuestro propio egoísmo. Está marcada por la muerte y la pérdida. Aquí es donde la fe bíblica ofrece una perspectiva única acerca del gozo. Es una actitud que el pueblo de Dios adopta, no por las circunstancias alegres, sino por su esperanza en el amor y la promesa de Dios. Así que cuando los israelitas estaban sufriendo por la esclavitud en Egipto, Dios levantó a Moisés para guiarlos hacia la libertad. Y lo primero que los israelitas hicieron fue cantar de gozo, aunque estaban en medio del desierto. Eran vulnerables. La tierra prometida todavía estaba muy lejos, pero aún así se regocijaron. Más adelante, los poetas bíblicos miraron esta historia y se acordaron de cómo el Señor sacó a su pueblo con alegría y a sus escogidos con gritos de júbilo. Este gozo en el desierto fue un momento clave, una manera de decir que el gozo del pueblo de Dios no se determina por sus luchas, sino por su destino futuro. Este tema aparece más adelante en la historia de Israel, cuando Israel sufrió bajo la opresión de imperios extranjeros. El profeta Isaías miraba el día en el que Dios levantaría un nuevo libertador como Moisés. Ahí es donde los rescatados del Señor volverán a Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán. Mientras los israelitas esperaban, ellos eligieron el gozo de anticipar su redención futura. Es por eso que es importante que cuando Jesús de Nazaret nació, fue anunciado como buenas nuevas que traen gran gozo. Se nos dice que Jesús mismo se regocijó y agradeció a Dios su Padre cuando empezó a anunciar el reino de Dios. Él incluso enseñó a sus seguidores el mismo gozo en el desierto, diciendo: cuando las personas los insulten o persigan por seguirme, regocíjense y alégrense, porque su recompensa en los cielos es grande. Después de su muerte y resurrección, Jesús comisionó a sus seguidores a ir y anunciar las buenas nuevas de que Él era el Rey resucitado del mundo. Conforme lo hicieron, las primeras comunidades cristianas eran conocidas por estar llenas de gozo, incluso mientras eran perseguidas, como cuando el apóstol Pablo estaba sentado en una sucia prisión romana. Él podía decir que ha elegido el gozo, incluso si va a ser ejecutado. Él le llamó a esto el gozo en la fe o gozo en el Señor. Él creía que era el gozo del Espíritu de Dios una señal de que la presencia de Jesús está contigo, inspirando esperanza en medio de la dificultad. Cuando crees que el amor de Jesús ha vencido a la misma muerte, el gozo se convierte en algo razonable en la oscuridad de las circunstancias. Ahora, esto no significa que ignoras o suprimes tu dolor. Eso no es saludable ni necesario. Pablo frecuentemente expresó su dolor al extrañar a seres amados o al perder amigos o su propia libertad. Él lo llamó estar entristecido, pero siempre gozoso. Mientras reconocía su dolor, también eligió confiar en Jesús, en que su pérdida no sería la última palabra. Esto es muy distinto al trillado consejo de que pongas una sonrisa en tu cara. El gozo cristiano es una profunda decisión de fe y esperanza en el poder de la vida misma y el amor de Jesús. Y de eso se trata el gozo bíblico. Hay una curiosidad para tener en cuenta en esta mañana. Alrededor de las Escrituras, la palabra se repite gozo y todas las veces va acompañada de un no temas. Pastor, entonces me dejó en el aire. ¿Por qué razón el ángel Gabriel, si va a traer una noticia que va a producir alegría, entonces le dice que no tema? ¿Por qué razón el ángel, si la buena noticia va a producir alegría,
le dice que no tengan miedo. Míreme aquí. La buena noticia era que María iba a ser privilegiada de que iban a ser el Salvador, de que iban a ser el Rey de Reyes, nada más y nada menos que el Cristo de la gloria, y que ella era la escogida. Hasta ahí estamos bien. Tú eres la mujer que va a tener en el vientre al Dios Todopoderoso. Eres la persona que vas a tener al ser más increíble de toda la eternidad. Hasta ahí está excelente. El dueño de todo, tú vas a ser su madre. Gloria a Dios. Y más que más. Hasta ese momento es una buena noticia. En tu vientre va a estar aquel que va a traer salvación y va a traer vida eterna. Tú eres la elegida para tener en tu vientre aquel que va a traer bendición sobreabundante. Y a causa de él, todos vamos a ser eternos. Estábamos destinados a maldición, y a causa de ese hijo en tu vientre, todos vamos a ser de bendición. Entonces, pastor, ¿por qué viene el que no tenga miedo? Porque al ella tener a Jesús en el vientre, era de una manera inusual. Porque lo que es de Dios, al Dios ser sobrenatural, en alguien ordinario, lo inusual de Dios lo hace extraordinario. Porque Dios no iba a nacer en ella a través de la forma lógica y que nosotros entendemos. Por lo tanto, lo inusual de Dios transforma tu realidad. Y la realidad de ella iba a provocar que ella fuera cuestionada a causa del propósito que había con ella. Voy a ser más llano. En el momento que Dios te escoge con un propósito, va a traer a tu vida algo inusual. Y eso inusual va a producir una persecución porque no es algo normal. La gente que no tiene fe va a empezar a atacarte, María. La gente que no tiene espíritu no va a poder ver que es de Dios lo que tú tienes por dentro. Las personas que están a tu lado te van a juzgar porque el deseo que tú tienes aquí es muy grande para que una mente humana lo pueda entender. Le estoy hablando a personas que están destinadas y marcadas por Dios con un propósito, con una palabra, con algo inusual. Cada vez que el Espíritu de Dios te marca con una palabra, es algo que viene de una manera inusual. Entonces, esa inusualidad de Dios empieza a traer una sobrenaturalidad y empieza a producir enemigos. En el momento que Dios te marca para un propósito suyo, vas a empezar a producir enemigos de ese propósito. El problema no es contigo, el problema es con lo que tú tienes en el vientre. El problema es con el llamado que tienes. El problema es que las tinieblas se levantan en contra de la palabra que Dios te dio. En el momento que estás preñado, en el momento que estás embarazada, embarazado de un propósito de Dios, en ese preciso momento eres un blanco para las tinieblas. Eres un blanco para tus hermanos. Eres un blanco para las personas que van corriendo contigo en la carrera. Por eso no tengan miedo. Porque el propósito de Dios a tu vida va a traer peligro, va a traer retos, te va a sacar de la zona de confort. Gente se te va a poner en contra. Personas que tú amas, María, te van a querer entregar. Todas las personas, escúcheme, que son escogidas por Dios, que tienen una palabra. Habrá gente aquí que porta una palabra. Esa palabra inusual de Dios va a producir en tu vida que tú te quieras desanimar en algunos momentos. Por eso el ángel, cuando a ti te dicen Dios va a prosperar tu vida, gloria, ¿la recibe con qué? ¿Con qué?
Está durmiendo. ¿Con qué la recibe? Pero, ¿qué viene a través de esa palabra? La persecución. ¿Está aquí conmigo? Por eso la palabra gozo va acompañada de un no temas. Porque la palabra tú la recibes con gozo. Pero las tinieblas se levantan para que tú dejes de creer la palabra. ¿Por qué usted cree que hay personas que dicen, después que yo me convertí al Señor, Dios mío, me siento triste, estoy amargada, amargado, mi esposo en vez de arreglarse está peor? Recibiste la palabra con gozo, pero después del gozo viene diga conmigo, Jesús es mi gozo. ¿Dónde está el conflicto? Escuche, míreme aquí. ¿Qué María tenía en el vientre? ¿Qué María tenía en el vientre? ¿A quién tenía? ¿A quién? A Jesús. Ella tenía una persecución todo a su alrededor. Número uno, fornicaste, merece ser apedreada. La ley dice que usted debe ser muerta a pedrada. Usted no merece ser de la familia. Avergonzaste la familia. Hay cosas poderosas en Dios que te van a tumbar tu moral. Hay cosas en Dios que te van a tumbar el orgullo. Hay cosas en Dios que te van a llevar a ser la persona que tú peor quisieras ser. No porque lo seas, porque lo vas a aparentar aunque no lo hagas intencional. Imagínese una mujer pura, judía, guardada. Si Dios la escogió era porque tenía algo. ¿Sí o no? Y ahora mi moral como mujer. ¿Está aquí conmigo? ¿A quién ella tenía en el vientre? A Jesús. Desde que ella tenía a Jesús en el vientre, lo más importante ya no era su moral. Desde que ella tenía a Jesús en el vientre, lo más importante no era su estabilidad económica. Desde que ella tenía a Jesús en el vientre, lo más importante no era José, su marido. Desde que ella tenía a Jesús en el vientre, lo más importante ya no era su familia. Desde que ella tenía a Jesús en el vientre, lo más importante no era lo que la gente creyera. Desde que ella tenía a Jesús en el vientre, lo más importante, lo que le daba gozo, no era lo circunstancial, era el Jesús que ella tenía por dentro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Desde que Jesús llega a tu vida, lo que te tiene que producir gozo no es tu esposa. Cuando Jesús llega a tu vida, lo que te tiene que producir gozo no es lo circunstancial, porque el gozo externo depende de circunstancias, pero el Jesús que está contigo es eterno y nada lo puede cambiar. Por lo tanto, yo voy a dar mi vida por el hijo que tengo adentro, porque mi gozo no depende de lo que me quitaron, mi gozo depende de lo que me dieron. En el momento que tú pierdes lo externo por algo interno que Dios te da, entonces lo externo deja de ser el gozo. El gozo empieza a ser el propósito que está de Dios dentro de ti. ¿Me estoy dando a entender? Jesús es la fuente de nuestro gozo. El gozo es una parte fundamental de la fe cristiana. La palabra del sembrador nos dice que el que oye la palabra la recibe con gozo. Y al final de los tiempos dice que entra el gozo de tu Señor. ¿Qué es una persona fiel? Una persona fiel
Míralo en una empresa. ¿Quién es más fiel? ¿El que siempre llega a tiempo o el que da la milla extra? Y la Biblia dice que el Señor te va a decir: ven, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es decir, tu servicio le da gozo al Señor. Escuche. Si el Señor me dice: entra en el gozo de tu Señor y fiel, significa que mi fidelidad va mucho más allá de servirle. Tiene que ver mucho con mi carácter. Porque el Señor quiere que yo tenga un gozo, pero no un gozo dependiendo de lo que me pueda pasar. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome, hay cosas que nos producen gozo? Y qué bueno, Dios nos las da para que nos alegremos. Nadie te da un regalo esperando que tú te mueras, porque es un enemigo. Cuando Dios te da un regalo es porque quiere producir una alegría, ¿sí o no? Todo el que te da un regalo es porque se queda viendo tu expresión. Y cada vez que Dios te da una bendición es porque quiere ver tu expresión. Eso no es malo. Pero hay algo que tiene que ver con una madurez en tu vida. ¿Cuál, pastor? El tú aprenderte a gozarte aunque no hayan motivos externos que te produzcan gozo. Es el gozo que viene del Señor. Por eso decimos, el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Entonces es el Señor que debe producir gozo en mi corazón. A ver, cuando yo tengo el gozo del Señor en mi corazón, tenemos que aprenderlo. Cuando algo viene a producir tristeza, al yo tener el gozo del Señor, yo no debo ponerme triste, porque el gozo que yo tengo es más poderoso que el gozo externo que puede venir a mi vida. Cuando yo entristezco mi semblante, entristezco mi corazón, entristezco mi espíritu por algo externo, significa que hay carencia de un gozo interno que es Jesús en nuestras vidas. Tenemos que aprender a dejar de ser tan emocional. Dios nos dio emociones y qué bueno, pero tenemos que aprender a dejar de ser tan emocional. Cualquier cosa nos roba a nosotros el gozo, porque dependemos de lo externo. Sucedió algo negativo, se nos va el gozo y no se trata de reprimir las emociones ni la alegría. Se vale estar triste en un momento. El apóstol Pablo decía: estoy triste pero gozoso. ¿Y qué es esto? ¿Y cómo tú puedes estar triste y estar gozoso a la vez? Se me puede morir un familiar y tengo tristeza, pero yo no puedo estar arrastrándome por el piso ni dejar de ser lo que tengo que hacer porque tengo algo que me causó tristeza. Entonces, ¿qué es el gozo? El gozo del Señor, el gozo del Espíritu, es un gozo que no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con situaciones externas. Usted no sabe las veces que yo he estado triste y he tenido que venir a dar un mensaje de gloria a esta casa. Tener gozo del Señor es cuando tú estás en crisis, pero tú sigues erigido hacia adelante. Tener gozo del Señor es cuando todo se está cayendo, pero tú sigues firme hacia adelante. Estoy hablando a personas que hay cosas que el enemigo te quiere robar. El enemigo no te puede quitar el matrimonio, pero te puede robar el gozo de estar con tu pareja. El enemigo no te puede quitar el servicio, pero te puede quitar el gozo de servir. El enemigo no te puede quitar la adoración, pero te puede quitar el gozo de adorar. El enemigo no te puede quitar de recibir las bendiciones, pero te puede quitar el gozo al recibirla. El enemigo no te puede quitar muchas cosas, pero cuando te roba el gozo, te roba todo. María, te tengo una noticia que te va a traer mucha alegría. No tengas miedo.
Cuando yo sé que una persona está desgastada, cuando se le fue el gozo de servir. El día que perdiste el gozo de servir, eres una presa fácil de Satanás. Cuando yo sé que una persona no tiene gozo en servir, siempre llega tarde. Nunca está cuando es necesario que esté. Una persona que no tiene gozo en servir no es una persona enseñable ni le gusta que lo manden. Una persona que no tiene gozo en servir es una persona que no da milla extra. Terminé y me voy. Una persona que no tiene gozo en servir no sabe bajar de posición. Una persona que perdió el gozo de servir es una persona que no tiene gracia para darse por los demás. Cuando usted ve esta característica, dile: perdiste el gozo, papá. Dígaselo, confróntelo, para que se salve. Porque el diablo no te puede quitar la salvación, pero te puede robar el gozo de ser salvo. Por eso hay gente amargada en las iglesias, que cuando ve al otro alegre se ponen más amargados. Eso no es de Dios. Así, el religioso no tiene gozo. Todo se le encuentra mal. Y lo que está escondiendo es lo que él quisiera hacer, pero su amargura no la deja. ¿Me estoy dando a entender? ¿Tiene gozo? Por eso Jesús se regocijó. Y cuando se regocijó, tomó una toalla y un lebrillo. De soberano a siervo. Los amenes tan lentos que pasa. Un matrimonio sin gozo casi no hace nada. Como yo sé, pastor, que no tenemos gozo, hay poco avivamiento. ¿Usted sabe? Fuego del Espíritu. A carencia de avivamiento, falta de gozo. Dime cómo sirve, yo te voy a decir cuánto gozo tú tienes. No hay un hijo de Dios que dé milla extra que no lo hace con gozo. El servidor milla extra lo hace porque tiene gozo. Y el que tiene gozo tiene agradecimiento. ¿Cuánto le un aplauso al Rey? ¿Cómo crece este gozo, pastor? Este gozo crece cuando nos encontramos con Dios en su palabra. Meditar en ella, obedecerla. En tu presencia hay plenitud de gozo. Un cristiano, querido, fíjese, no me defina gozo como me lo define el mundo. Yo tengo un gozo porque tú no sabes, me visaron el niño. Y si no te lo visan, ¿qué clase de gozo tú tienes? ¿Cuál gozo tuyo es más fuerte? Me estoy predicando hasta a mí mismo. Porque hay cosas externas a veces que me quitan el gozo, me desaniman. Y hoy el Señor me dio una galleta con esta prédica. Que dice la palabra que para el que está alegre hay un banquete continuo. Pero para el amargado todos los días son malos. ¿Quién quiere banquete continuo? Dios no está diciendo que te emociones. Dios te está diciendo que busque el fruto del Espíritu, que es gozo.
Amén. El reino de Dios es gozo. ¿Y por qué Dios pone gozo primero? El reino de Dios es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Por qué Dios pone gozo primero? Mire, lo más fatal es usted mandar a alguien que no tenga gozo. Sí, está bien. Tú no ves, chacho, está en el espíritu. Él está más en el espíritu. Un perro. Dios mío, qué revelación. Salmo 51, 12. Y concluyo. Dice, devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. David no está diciendo que le devuelva la salvación, sino devuélveme el gozo, la alegría de ser salvo. Hay un momento muy crítico en la vida del rey David. Su actitud y sus acciones fueron muy contrarias a la voluntad de Dios y sabe que ha perdido el gozo en su vida. Porque la desobediencia a Dios trae tristeza. El Espíritu Santo se contricta cuando usted hace algo contrario a la voluntad de Dios. Y David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Un espíritu dispuesto a obedecer a Dios es el inicio de una restauración. Cuando Dios te restaura, restaura la obediencia, restaura el volver a gozarte, el volver a obedecer a la iglesia. Cuando yo sé que una persona está perdiendo el gozo, cuando ir a la iglesia ya es una carga. Ay, voy para la iglesia, ay. Pero una persona que tiene gozo es una persona que está esperando el domingo ferviente para juntarme con mi gente, para adorar a Dios, para ofrendarle, para recibir su palabra. Estoy esperando ansioso que llegue ese día para estar con mis hermanos. David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando yo sé que una persona pierde el gozo, cuando tú lo ves la adoración como que es un yeso, y tú lo ves que cuando gana el equipo de ellos tan que no hay quien lo aguante. Cuando una persona pierde el gozo, cuando pierde el gozo de adorarle, aprenda a adorar a Dios con gozo. Entre por esa puerta con acción de gracia, con alabanza. Hay motivo de gozarse en el Espíritu, aunque todo esté en tu contra, aunque tengas situaciones adversas. Triste, pastor, pero gozoso en el Señor. ¿O usted cree que le habla siempre todo le sale bien? ¿Tú sabes qué es gozo? Gozo es saber que tú no tienes con qué sustentar tu casa y tú vienes a servir a Dios y agradarlo, escuchar su palabra y sigue hacia adelante. Hay mucha gente que dejó de creerle a Dios porque se le fue el gozo. Porque el gozo no era el Señor. El gozo era lo que Dios me diera, si me respondía, si no me respondía. ¿Cuál es el motivo de tu gozo? Que tu esposo esté contigo. ¿Cuál es el motivo de tu gozo? Que todas las cosas salgan bien, que todo está bajo control. Es tiempo de que tú empieces a desbaratar una paz creada por ti. Es tiempo de que tú empieces a desbaratar esa esperanza. Porque cuando Jesús llegue a tu vida, no tengas miedo, porque quiero que sepas que va a venir una turbulencia cuando Jesús llega. Cuando Jesús llega al templo y encuentra todo ordenado según ellos, Jesús se enoja y empieza a tirar todo, a golpear todo, tumba todo, enojado. Porque el orden establecido era un orden que estaba
contrario a lo que Dios quería que se hiciera. Y hay momentos en tu vida que cuando Jesús llegue, no va a llegar a pasarte la mano. Va a llegar a voltearte el orden que tú tienes para establecer tu orden. María, voy a desbaratar tu gozo para yo ser tu gozo. Dios va a desbaratar tu gozo para Él ser el motivo de tu gozo. ¿Qué es lo que te produce gozo? Dios va a desbaratar ese gozo. Hay gente que me dice, pastor, deme una palabra de Dios. ¿Te estás segura? Porque es posible que el propósito de Dios en tu vida te quite gente que te produce gozo. Es posible que la palabra que gravita sobre ti te empiece a desbaratar lo que es para ti tu gozo. ¿Está aquí conmigo? Muchos necesitan entender para obedecer a Dios, pero Dios necesita que tú obedezcas para que puedas entender. Hay cosas que tú no las vas a entender hasta que obedezcas. Ejemplo, el diezmo. Que balde de agua fría, pastor. Yo no estoy de acuerdo con el diezmo. Nunca lo vas a entender. Porque estás tratando de ver algo tan poderoso con tu carnalidad y todas tus locuras. Abraham, yo te voy a mostrar una tierra que fluye leche y miel. ¿Y para dónde que vamos? Yo te aviso. ¿Usted cree que Abraham vio la tierra? Hasta que no obedeció. Tienes que aprender a obedecer. Porque la obediencia te va a llevar a ver lo que tú no puedes ver con el entendimiento. Hay personas que quieren entender para obedecer, pero Dios quiere que tú obedezcas para que entiendas. ¿Cuál es tu gozo? Me muero por ella. ¿Cuál es tu gozo? ¿Es Jesús la fuente de tu gozo? Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Wow, qué consejo. Mira, hermana, le tengo una noticia, que tiene una enfermedad para usted. Gloria a Dios. Considérese dichoso cuando usted esté pasando, como usted dice, tengo todos los palitos, todos los golpes. Dice el apóstol Santiago, guiado por el Espíritu, que te sientas dichoso. Estoy como nunca hoy porque, pastor, tengo más pruebas que ni el laboratorio. Tengo una unción de laboratorio hoy. ¿Y por qué, pastor? Toda la prueba la tengo. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Escuche, fe probada produce. Fe no probada se estanca. Fe probada produce. Fe no probada se estanca, no produce. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos, cabales, y no le falte nada. Es decir, cuando te encuentres en diversas situaciones, siéntete contento y siéntete feliz. Porque Dios nunca aprueba lo que no quiere aprobar.
Cuando Dios prueba es porque quiere aprobar. Y cuando Dios quiere aprobar es porque quiere promover. Y cuando Él quiere promover es porque se quiere glorificar. No me está entendiendo nada. Dios nunca aprueba lo que no quiere aprobar. Y cuando Dios aprueba es porque quiere promover. Y cuando Él promueve es porque se quiere glorificar. Ejemplo, pastor. Marta, María, creían en Jesús, ¿sí o no? Pero cuando se le muere el hermano, se le fue el gozo. No hay gozo. Tristes, amargadas, llorando. ¿Qué cosas se han muerto en tu vida? Pastor, ya no sonrío como antes. Ya no tengo el gozo que tenía antes. Siento que una parte de mí se murió. ¿Sabe? Ya no soy la misma persona que yo era antes porque las circunstancias de la vida me llevaron a ser muy duro. Me llevaron a ser lo que soy hoy. Me robaron el gozo. Las hermanas le preguntaban a la gente, ¿y qué les pasa? Se murió algo que era parte de nosotras. Y creíamos que Jesús la podía restaurar. Pero se murió aún creyendo en Él. ¿Cuál es tu gozo? En esos momentos Dios está probando para aprobar, promover y glorificarse. Por eso la palabra que gravita sobre cada uno de ustedes les va a producir miedo. Le voy a confesar algo. A mí esta iglesia me da miedo. Pavor, no. Porque aunque el local es pequeño, la visión es demasiado grande. Y me siento tan pequeño para lo que mis ojos pueden ver, que le digo, Señor, ¿será que yo lo puedo lograr? Y me da miedo. Pero también me llena de gozo. Y le voy a dar una tercera cosa. El gozo es más grande que el miedo. Porque con todo y miedo le vamos a dar para adelante. En el nombre de Jesús. Abandonar los procesos de Dios en nuestras vidas es la tendencia humana. Pero es como abrir las puertas del horno antes de tiempo. Usted va a comerse una torta a mi casa y yo la saco en una hora que está. Y yo la saco en 20 minutos. La torta va a estar rápido. Pero está difícil que usted se la coma. ¿Cuántos de ustedes son torta a media hacer? ¿Cómo yo sé que tú eres fiel? En abundancia. ¿Cómo Dios puede saber que tú eres fiel? ¿Dónde? Y en los procesos. Porque en el éxito tuyo todo el mundo quiere estar contigo. En tu cosecha todo el mundo quiere ir a recoger. Pero en tu siembra nadie quiere aparecer para sembrar contigo.
Y peor aún, hay gente que critica tu cosecha, pero ni siquiera conoce tu semilla. Está flojo de lo bien. ¿Quién es tu gozo? No quiero ver a ninguno con cara de bautizado con vinagre aquí. Ni ungido con aceite quemado. Pastor, ¿y cómo es servir sin gozo? Habían dos muchachos, y concluye aquí, Ofni y Fitness, hijos de un sacerdote. Ellos en el altar estaban borrachos. Entraron gozosos, pero de alcohol. ¿Cuántas veces nosotros entramos a la presencia de Dios gozosos de algo que no es de Dios? ¿Cuántas veces yo entro a la presencia de Dios contento con algo que no es de Dios? Este novio que me gusta más, pastor. Pastor, este negocio, pastor. Pastor, me voy a mudar. Santo. Pastor, estoy contento. Me voy a mudar a otra iglesia. Y hoy escuche esto. Dios me dijo. No sé si con D minúscula o D mayúscula, no sé. ¿Qué fue lo que los amenes se fueron? Tú sabes que el diablo te puede producir gozo. ¿Y qué cuando ese gozo te hace perder el agrado de Dios? ¿De qué te sirve tú estar gozoso y gozosa si Dios eso le produce tristeza? Los que están en los cabarets están gozosos. Los que están fornicando están gozosos. Los que están en adulterio están gozosos. Los que roban tarjetas están gozosos. Los hackers están gozosos. Tienen éxito en algo que a Dios no le agrada. Por eso hablamos del gozo de ¿quién? Del Señor. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo? ¿Jesús? ¿Cómo fue que te dijo? Amén. Jesús es su gozo. Ok. Amén. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo? Ok. ¿Tu gozo? Ok. Dios lo va a probar. Lo va a seguir probando. ¿Cuál es tu gozo? Jesús es nuestro gozo.